Hay algo que necesitas comprender antes de seguir escuchando. Si todavía estás luchando, si todavía sientes que el peso sobre tus hombros no desaparece, si todavía hay noches en las que miras al techo preguntándole a Dios ¿por qué todo tarda tanto? Es porque tu historia aún no ha terminado. La mayoría de las personas creen que el silencio de Dios es abandono, pero el silencio muchas veces es preparación. El agricultor no grita debajo de la tierra para que la semilla crezca, simplemente espera. La semilla tampoco entiende por qué está rodeada de oscuridad, por qué la tierra la aprieta y por qué todo parece enterrarla. Sin embargo, esa misma tierra que parece una tumba es el lugar donde comienza la vida. Y quizás eso es exactamente lo que está ocurriendo contigo. Crees que la vida te está enterrando cuando en realidad Dios te está sembrando. Hay una diferencia enorme entre estar acabado y estar siendo preparado, pero desde adentro de la prueba ambos caminos parecen iguales. Por eso mucha gente renuncia justo antes de ver el resultado. Se cansan, se frustran y dicen que nada cambia, sin darse cuenta de que el milagro muchas veces llega cuando las fuerzas humanas ya no pueden hacer nada más. Tú has pedido una bendición, has pedido una puerta abierta, una restauración familiar, una oportunidad económica, una respuesta para tu corazón o simplemente un poco de paz para seguir adelante. Y mientras oras, observas cómo otras personas avanzan, cómo otros reciben oportunidades y cómo parece que el cielo se hubiera olvidado de tu nombre, pero la vida tiene una enseñanza que casi nadie quiere aceptar. Dios no trabaja con la velocidad de tu ansiedad. Dios trabaja con el tiempo de tu propósito. Hay frutos que nacen en semanas y árboles que tardan años en fortalecerse. El problema es que muchas personas quieren la fuerza de un árbol centenario con la paciencia de una planta que apenas brota. Quieren resultados rápidos, cambios inmediatos y soluciones instantáneas. Sin embargo, las cosas más valiosas casi siempre pasan por procesos largos. El acero necesita fuego para endurecerse, el diamante soporta presión para existir, el oro atraviesa el horno para revelar su valor. Entonces, ¿por qué crees que una vida con propósito estaría exenta de la prueba? Quizás has confundido dificultad con castigo. Tal vez has pensado que porque las cosas no salen como esperabas significa que Dios cerró las puertas. Pero observa la historia de las personas que admiramos por su fortaleza espiritual. Ninguna de ellas llegó a la cima caminando sobre un jardín de flores. Todas enfrentaron pérdidas, rechazos, traiciones y momentos en los que parecía que el camino terminaba. La diferencia no estaba en la ausencia de problemas. La diferencia estaba en que decidieron no abandonar mientras atravesaban el problema. La fe no consiste en creer cuando todo sale bien. Eso lo hace cualquiera. La fe verdadera aparece cuando todo parece ir en contra y aún así decides caminar, porque la fe no elimina la tormenta, pero cambia a la persona que la atraviesa. Hay una razón por la que las pruebas llegan a tu vida y casi nunca es para destruirte. Las pruebas revelan quién eres cuando nadie te aplaude. Revelan si tu confianza estaba puesta en el dinero, en las personas, en el reconocimiento o realmente en Dios. Mientras todo marcha bien, cualquiera dice que tiene fe. Pero cuando llegan las pérdidas, cuando las puertas se cierran y cuando las respuestas no aparecen, entonces descubres sobre qué estaba construida tu vida. Una casa levantada sobre arena se derrumba con facilidad. Una casa construida sobre roca resiste porque fue preparada para soportar el golpe del viento. Y quizás tu batalla no está destruyendo tu vida, sino fortaleciendo sus cimientos para que puedas sostener la bendición que viene. Hay personas que le piden a Dios abundancia, pero todavía no han aprendido a administrar la escasez. Piden paz, pero no han aprendido a controlar su carácter. Piden una familia restaurada, pero siguen alimentando el orgullo. Piden oportunidades, pero abandonan al primer obstáculo. La prueba no siempre llega para detenerte. Muchas veces llega para enseñarte aquello que necesitarás cuando recibas lo que tanto has pedido. Porque una bendición sin preparación puede convertirse en un problema. Si Dios te entregara hoy algo para lo que todavía no estás listo, terminarías perdiéndolo. Por eso algunos retrasos no son rechazos, son protección. Mira tu propia vida. Seguramente hubo momentos en los que deseabas algo con todas tus fuerzas y cuando el tiempo pasó entendiste que no era lo mejor para ti. También hubo personas que salieron de tu camino y en ese instante pensaste que era una tragedia, pero años después descubriste que fue una liberación. Eso demuestra que tu visión es limitada. Tú ves el presente, pero Dios contempla el recorrido completo. Tú observas una página del libro mientras Él conoce el final de la historia. Y cuando comprendes eso, dejas de luchar contra el tiempo y empiezas a trabajar sobre ti mismo. Porque mientras esperas, algo está cambiando dentro de ti. La paciencia está creciendo, la humildad se está fortaleciendo, tu capacidad para valorar las cosas está aumentando.
Antes dabas por sentado muchas bendiciones que hoy extrañas. Antes corrías detrás de personas que ahora entiendes que no debían acompañarte. Antes creías que la felicidad dependía de circunstancias externas y ahora comienzas a descubrir que la verdadera fortaleza nace cuando aprendes a caminar con Dios incluso en medio de la incertidumbre. No permitas que la desesperación te haga abandonar una temporada que está a punto de terminar. El corredor más agotado no es el que apenas comienza, sino el que está cerca de la meta porque ya ha entregado casi todas sus fuerzas. Es precisamente allí donde muchos se detienen. Miran el cansancio y olvidan la recompensa. Miran la herida y olvidan el aprendizaje. Miran la noche y olvidan que el amanecer siempre ha llegado después de la oscuridad. Tu batalla no será eterna. Ninguna tormenta permanece para siempre. Ningún invierno se queda toda la vida. Todo proceso tiene un final y muchas veces el mayor error consiste en renunciar cuando el cambio ya está en camino. Quizás hoy no puedes ver la bendición, quizás todavía no encuentras una explicación para lo que estás viviendo, pero hay algo que sí puedes decidir. Puedes elegir convertir la prueba en una escuela o en una prisión. Puedes dejar que el dolor te amargue o permitir que te transforme. Puedes seguir preguntando por qué te sucede esto o empezar a preguntarte en quién te estás convirtiendo gracias a esto. Esa pregunta cambia completamente la perspectiva, porque Dios no solamente está interesado en cambiar tus circunstancias, también está interesado en formar tu carácter. Y cuando el carácter cambia, la vida cambia. Cuando aprendes a confiar en medio del miedo, a agradecer en medio de la escasez y a seguir caminando cuando nadie cree en ti, te conviertes en una persona diferente. Entonces descubres que la mayor bendición no era solamente recibir aquello que pedías. La mayor bendición era convertirte en alguien capaz de sostenerlo, compartirlo y usarlo para un propósito mucho más grande que tu propia comodidad. Hay una batalla que casi nadie ve y sin embargo es la que define el destino de una persona. No es la batalla contra las circunstancias, ni contra la falta de dinero, ni siquiera contra los problemas que aparecen cada día. Es la batalla que ocurre dentro de ti. Es la lucha entre la esperanza y el desánimo, entre la confianza y el miedo, entre seguir avanzando o aceptar la derrota antes de tiempo. Muchas personas pierden en su interior mucho antes de perder en la realidad. Dejan de creer, dejan de esforzarse y dejan de mirar hacia adelante. Su cuerpo sigue caminando, pero su espíritu ya renunció. Por eso el enemigo más peligroso no siempre es el obstáculo que tienes enfrente, sino la voz que intenta convencerte de que ya no vale la pena continuar. Esa voz aparece cuando has orado durante mucho tiempo y las respuestas no llegan. Aparece cuando trabajas con honestidad y otros avanzan haciendo las cosas mal. Aparece cuando has sido leal y recibes traición, cuando has dado amor y encuentras indiferencia. Pero precisamente en esos momentos es cuando debes recordar que las mayores recompensas de la vida siempre exigen la mayor resistencia. No olvides que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Cada decepción, cada puerta cerrada y cada caída tienen la capacidad de construir una versión más fuerte de ti. El problema es que muchas veces quieres evitar el proceso porque solo observas el dolor que produce. Un escultor toma un bloque de piedra y comienza a golpearlo una y otra vez. Si la piedra pudiera hablar, seguramente pensaría que está siendo destruida. No entendería por qué recibe tantos golpes ni por qué le arrancan partes de sí misma. Pero el escultor sabe lo que está haciendo. Él no está destruyendo la piedra, está revelando la obra que estaba escondida en su interior. Algo parecido sucede contigo. Hay actitudes que deben desaparecer, miedos que deben romperse y dependencias que tienen que caer. No porque Dios quiera hacerte sufrir, sino porque hay una versión de ti que todavía no conoces y que solamente aparece cuando atraviesas la dificultad. Quizás llevas mucho tiempo preguntándote cuándo terminará esta prueba. Tal vez has sentido que avanzas 2 pasos y retrocedes 3. Sin embargo, existe una realidad que cambia por completo la forma de mirar los problemas. Dios no te lleva a una batalla para abandonarte en ella. Si permitió que llegaras hasta aquí es porque también preparó la salida. El mar parecía imposible de cruzar hasta que apareció el camino. Los muros parecían invencibles hasta que cayeron. El desierto parecía interminable hasta que llegó la tierra prometida. Lo que para los ojos humanos era el final, para Dios apenas era el comienzo de una nueva etapa. Y quizás tú estás parado exactamente en ese punto, en el lugar donde todo parece imposible, sin darte cuenta de que estás a un paso de contemplar algo que jamás imaginaste. Hay personas que piensan que la bendición consiste únicamente en recibir dinero, oportunidades, reconocimiento o éxito,
Pero las mayores bendiciones muchas veces llegan disfrazadas de transformación, porque el hombre que recibe riqueza sin sabiduría termina perdiéndola. El que recibe poder sin dominio propio termina destruyéndose. El que recibe una oportunidad sin disciplina la deja escapar. Por eso Dios trabaja primero en la persona y después en las circunstancias. Primero fortalece tu mente, luego abre las puertas. Primero fortalece tu espíritu, luego entrega la responsabilidad. Primero te enseña a caminar solo y después te rodea de las personas correctas. Mira cuántas veces has sobrevivido a cosas que parecían imposibles. Hubo momentos en los que pensabas que no soportarías una pérdida y aquí estás. Hubo días en los que creíste que el dolor nunca se iría y hoy apenas es un recuerdo. Hubo noches en las que sentiste que todo había terminado y sin embargo el sol volvió a salir. Eso significa que ya has recibido pruebas de que Dios ha estado contigo incluso cuando no podías verlo. El problema es que el ser humano tiene una memoria extraña. Recuerda fácilmente sus heridas, pero olvida rápidamente las veces que fue rescatado. Recuerda las puertas que se cerraron, pero olvida las que se abrieron. Recuerda las traiciones, pero olvida las oportunidades inesperadas que llegaron después. No alimentes la idea de que estás solo. A veces Dios aparta personas de tu camino porque su presencia ya no aportaba crecimiento. Hay relaciones que parecen indispensables hasta que desaparecen y descubres que eran cadenas disfrazadas de compañía. Hay amistades que celebraban tus errores pero no soportaban tu crecimiento. Hay personas que decían amarte mientras les convenía, pero que desaparecieron cuando las circunstancias cambiaron. Y aunque eso duele, también es una forma de protección. No todo lo que se va representa una pérdida. Algunas despedidas son el espacio que Dios necesita para traer algo mejor. También necesitas entender que la paciencia no es quedarse quieto esperando que las cosas sucedan. La paciencia verdadera consiste en seguir trabajando mientras confías en el resultado. Significa seguir sembrando aunque todavía no veas frutos. Significa levantarte cada mañana con la decisión de ser mejor que ayer, aunque el reconocimiento no llegue de inmediato. Significa continuar creyendo que tu esfuerzo tiene sentido incluso cuando nadie parece valorarlo. Porque la fe sin acción se convierte en una ilusión, pero la fe acompañada de disciplina transforma completamente una vida. Tal vez has estado esperando que Dios cambie tu situación mientras Él ha estado esperando que cambies tu actitud, porque hay puertas que no se abren con fuerza sino con madurez. Hay oportunidades que llegan cuando aprendes a controlar tus emociones. Hay respuestas que aparecen cuando dejas de actuar por impulso y comienzas a actuar con sabiduría. El crecimiento espiritual no consiste únicamente en orar más. También consiste en pensar mejor, hablar mejor, perdonar más rápido, controlar el orgullo y actuar con integridad incluso cuando nadie te observa. Tu batalla está por terminar, pero eso no significa que dejarás de enfrentar desafíos. Significa que esta versión de ti está llegando a su límite y una nueva versión está naciendo. La persona que comenzó esta prueba ya no es la misma que la está terminando. Ahora tienes más experiencia, más fortaleza y una comprensión diferente de la vida. Has aprendido que no todo depende de tus fuerzas. Has descubierto que el control absoluto es una ilusión y que muchas veces las mayores victorias llegan cuando entregas tus cargas a Dios y continúas haciendo tu parte con responsabilidad. No permitas que el cansancio te robe el futuro. Hay personas que abandonan justo antes de cosechar porque confunden el agotamiento con el fracaso. Creen que si el camino ha sido difícil entonces no vale la pena seguir. Pero las montañas más altas ofrecen las mejores vistas precisamente porque el ascenso exige esfuerzo. Y cada paso que has dado hasta aquí tiene un propósito. Ninguna lágrima fue inútil, ninguna oración cayó al vacío. Ningún sacrificio hecho con fe se pierde. Quizás todavía no puedes verlo, pero la bendición que has pedido ya está caminando hacia ti. Al mismo tiempo, Dios está haciendo que tú camines hacia ella. Y cuando ambos caminos se encuentren, comprenderás que cada retraso tenía sentido, que cada prueba tenía una enseñanza y que cada batalla estaba formando la persona que necesitabas ser para recibir aquello que durante tanto tiempo le pediste al cielo. Existe una razón por la que has llegado hasta este momento y no te has rendido. No ha sido solamente por tu fuerza. Si dependieras únicamente de tus emociones, hace mucho tiempo habrías abandonado. Si dependieras únicamente de las circunstancias, ya habrías aceptado que la derrota era definitiva. Pero hay algo dentro de ti que sigue empujándote hacia adelante incluso cuando no entiendes el camino. Esa fuerza nace cuando comprendes que Dios no crea vidas sin propósito. Cada persona tiene una misión y cada misión requiere preparación. Nadie recibe una gran responsabilidad sin antes desarrollar la capacidad para sostenerla. Por eso las temporadas difíciles no son un accidente, son una escuela.
Son el lugar donde aprendes a controlar el miedo, a dominar la ansiedad y a descubrir que la paz no depende de que todo esté perfecto, sino de saber que no estás caminando solo. Tal vez has mirado tu pasado con tristeza, pensando en las oportunidades que perdiste, en las personas que se fueron o en las decisiones que cambiarías si pudieras regresar el tiempo. Pero Dios no trabaja con lo que ya pasó, Dios trabaja con lo que decides hacer desde hoy. Mientras tú observas las ruinas, Él observa los cimientos. Mientras tú piensas en lo que terminó, Él está preparando lo que comienza. El problema es que muchas personas viven atrapadas en la nostalgia o en la culpa. Pasan años castigándose por errores antiguos y olvidan que la misericordia de Dios siempre invita a levantarse. Una caída no define tu destino, un fracaso no cancela tu propósito. Un error no destruye el plan que Dios tiene para tu vida si decides aprender y seguir adelante. Hay algo que debes abandonar antes de recibir la bendición que tanto has pedido, la necesidad de controlar todo. ¿Quieres saber cómo sucederá, cuándo llegará, quién participará y de qué manera cambiará tu vida? ¿Quieres garantías antes de caminar? ¿Quieres resultados antes de sembrar? ¿Quieres ver el puente completo antes de dar el primer paso? Sin embargo, la fe funciona de una manera diferente. La fe no consiste en tener todas las respuestas. Consiste en avanzar aunque todavía existan preguntas. Consiste en creer que Dios está obrando incluso cuando tus ojos no pueden verlo. El viento no se puede tocar y aún así mueve los árboles más grandes. Del mismo modo, la mano de Dios muchas veces actúa en silencio mientras acomoda circunstancias que hoy parecen desconectadas, pero que mañana tendrán un sentido perfecto. También necesitas entender que la bendición que viene en camino no siempre tendrá la forma que imaginaste. A veces Dios no te entrega exactamente lo que pediste porque tiene algo mejor preparado. Tú pedías una puerta y Él estaba construyendo un camino. Tú pedías una oportunidad y Él estaba formando una nueva versión de ti. Tú pedías alivio inmediato y Él estaba desarrollando una fortaleza que te acompañará toda la vida. Por eso no confunda los planes rotos con el fracaso. Hay proyectos que no funcionaron porque iban a distraerte de tu verdadero propósito. Hay personas que se alejaron porque no podían acompañarte a la siguiente etapa. Hay sueños que murieron para que nacieran sueños más grandes. Observa cómo actúa la naturaleza. La noche nunca discute con el amanecer. El invierno no pelea contra la primavera. Cada estación cumple su función y cuando su tiempo termina, da paso a la siguiente. Tu vida también tiene estaciones. Hubo una etapa para aprender, otra para perder, otra para madurar y otra para levantarte. Ahora quizás estás entrando en la temporada de la cosecha, pero no podrás disfrutarla si sigues viviendo con la mentalidad de la escasez. No podrás recibir lo nuevo si continúas abrazando lo viejo. No podrás avanzar si cargas todos los días el peso de lo que ya quedó atrás. Por eso deja de llamarte derrotado, deja de repetir que nada